Bueno, vamos a hablar de los temas vinculados a la economía y no es cierto que lo invitemos cuando la cosa está mal, porque él dice cada vez que ustedes me llaman es porque tengo que venir a tirar pálidas, pero no, es que confiamos en su saber y entender y por eso queremos una opinión especializada. Está con nosotros el contador Sergio Auque, que además de profesional reconocido del medio es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cómo andamos, Sergio? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, la prórroga del blanqueo de capitales. Fue peor el resultado que lo que esperaban incluso desde los más pesimistas, ¿no? Sí, en realidad el gobierno había anunciado algunas metas respecto del blanqueo, siempre se había anunciado que la idea era prorrogarlo, era mantenerlo hasta fin de año, pero los resultados que se veían eran, como dijiste, más pesimistas que los que habían pensado mal del blanqueo. Así que muchos apostaron a que no se iba a prorrogar este 30 de septiembre y realmente hoy cuando nos despertamos y supimos que salió en el boletín oficial la prórroga, nos sorprendimos un poco porque no iba a ser no parecía tan razonable o tan mantener un sistema que había salido hasta ahora mal, digamos. ¿Cuál fue el resultado de esa primera etapa en números para tener una idea? Se estaba hablando de unos 400 millones de dólares cuando en realidad se pensaba en 4.000, o sea, o por lo menos se hablaba de 4.000 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que sí, es cierto, faltarían 3 meses de lo que se pensaba originariamente, porque la prórroga no era automática, pero se podía hacer por decreto del Poder Ejecutivo. Claro. Pero realmente no, sin ninguna duda, no satisfizo las expectativas del gobierno. En realidad, el mismo administrador federal de impuestos salió a anunciar que efectivamente no estaba conforme con el resultado del blanqueo. Ahora Echegaray, lo último de la tarde, está responsabilizando a los bancos por el fracaso del blanqueo, digamos. Alguien tiene que pagar el costo, pretenden que alguien más pague el costo político del fracaso, ¿no? Hay varias razones, digamos, y podría discutirse mucho. Lo que él está diciendo es que muchos bancos no incentivaron a blanquear porque tenían miedo de las normativas relacionadas con el lavado de dinero, o por lo menos eso se entiende de este tema. Lo que es cierto es que en general fue un blanqueo que levantó mucha polvareda, mucha suspicacia, la gente estaba bastante reacia a blanquear porque tenía bastante desconfianza de un montón de normas. Lo que parece es que lograr las expectativas originales del gobierno, esto no lo va a lograr, esto no va a solucionar en principio los problemas de stock de reservas que podía tener el gobierno y las esperanzas que podía tener el gobierno de solucionar ese problema con este blanqueo. En el caso de que este blanqueo sea exitoso, bueno, ¿qué beneficios tendría? A ver, el gobierno, por lo menos de lo que se entendía, era hoy no hay duda de que hay, como la última vez que charlamos, la escasez de dólares de las que hablábamos sigue existiendo en la Argentina, entonces bienvenido cualquier dólar que se deposite en el Banco Central, especialmente si se recibe un bono a cambio de él. Entonces todos esos dólares entrarían a las reservas del Banco Central en principio. Ahora, ese mecanismo con los CEDIN en particular funciona parcialmente porque los CEDIN son redimibles inmediatamente en dólares, es decir, uno hace una operación inmobiliaria e inmediatamente puede ir con el CEDIN a buscar los dólares, claro. Por lo cual los 400 millones que se suponen entraron, muchos de los CEDIN que se dieron ya se rescataron efectivamente. El otro bono, que es el BAADE, tiene un plazo de vencimiento posterior y este bono cotizará en bolsa, se supone, respecto de este tema, quizá le dé más aire porque estaba destinado a financiar temas de energía. Ahora bien, los montos son muy pequeños en términos de esto. Yo no recuerdo bien cuánto se perdió de reservas en septiembre, pero eran más de 1.000 millones, bastante más de 1.000 millones. Bueno, se hablaba de 1.800, hubo un vencimiento muy fuerte de capital, pero 400 millones contra la pérdida de reservas de un mes. La proporción es pequeña. Es muy baja. En Santa Fe prácticamente no se hicieron operaciones de blanqueo, o al menos los CEDIN estuvieron ausentes con aviso por lo menos, ¿no? Es lo que dicen los empresarios del sector inmobiliario y algunos clientes que a lo mejor estuvieron averiguando pero no concretaron operaciones. La realidad es que el sector inmobiliario en Argentina y en Santa Fe estaba muy interesado en la operatoria de CEDIN porque parecía como un elemento que podía reactivarlo al sector.
Lo que uno puede averiguar, porque esto no se publica, digamos, no son elementos de publicación, es que más allá de las expectativas e intereses, algunas operaciones muy contadas se hicieron con Cedines, pero son la excepción totalmente y no la regla. Es decir, esto no va a ser lo que dinamice el mercado inmobiliario ni en Santa Fe ni en la Argentina, por lo menos. ¿Está mal planteado el mecanismo, digamos, para llegar a tener estos títulos y a poder hacerse de dólares en un futuro? Más que mal planteado el mecanismo, es bastante arriesgado el mecanismo para hacerse en general de dólares. Un blanqueo es una normativa de excepción, decimos siempre en teoría, digamos, muy de excepción. La Argentina la usó en el 2009 y ahora la está usando de nuevo. Y pensar que uno va a reactivar efectivamente un mercado inmobiliario con un blanqueo bastante objetado, bastante discutido desde distintos lados, es cuanto menos azaroso, difícil, y parece que los más pesimistas están teniendo razón respecto de eso. Bueno, vamos a seguir pasando de temas porque hablábamos también de la situación de Estados Unidos y tenemos también la cuestión del presupuesto aquí en Argentina. ¿Cómo es este debate con relación al presupuesto? ¿Cómo se está dando? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es interesante. Quería ver cómo reaccionaban los mercados internacionales. En realidad los mercados internacionales no le han dado por ahora mucha bolilla a este shutdown de los Estados Unidos. Pero es interesante para reflexionar sobre la institución del presupuesto. Es decir, el presupuesto, algunos le dicen ley de leyes o como la Constitución. Allá podrá ser, acá lo reconducimos y otra cosa, ¿no? El presupuesto en general es una autorización para gastar y la tiene que dar el Poder Legislativo, es de las cosas que no se delegan, digamos, en la teoría de las finanzas en general y del derecho financiero. Y esa idea es la que lleva adelante, más allá de que esto es una pulseada entre republicanos y demócratas que podría haberse solucionado antes seguramente, implica, si el Congreso no me autorizó a gastar, yo no puedo gastar o no quiero o no gasto, salvo en lo que sea, no puedo cortar todo, la defensa. Y he decidido armar un esquema de emergencia respecto de las funciones del Estado federal en Estados Unidos. En Argentina no tenemos demasiado de ese problema, entre comillas, porque la institución presupuesto está casi más cerca muchas veces del Poder Ejecutivo que del Poder Legislativo. En realidad, en los últimos años el presupuesto es una ley, pero muchos de los datos del presupuesto o las previsiones del presupuesto no se cumplen y los montos que por encima de esos datos efectivamente se den son utilizados o son dirigidos a través de decisiones del propio jefe de gabinete del Poder Ejecutivo. Por lo cual, además la Argentina, que ha tenido una tradición en los últimos años, no ha sido así, pero una tradición en los 80 de pospuestos, decíamos siempre, porque los presupuestos se aprobaban años después, se reconducía el anterior, a veces uno estaba 2 o 3 años trabajando con el mismo presupuesto anterior. Entonces, no tenemos tanto esa gimnasia y ese elemento que es un típico elemento de contrapeso de poderes, sin ninguna duda. Efectivamente, lo que ha dicho Obama es que esto no debía pasar, es la primera vez que pasa en los últimos 17 años y también el presidente de los Estados Unidos ha dicho que cuanto más se prolongue esta situación, más negativos serán los efectos sobre la economía. ¿Qué podemos esperar puertas afuera de los Estados Unidos, de este lado del mundo, si esta situación se prolonga? Más allá de las discusiones, Estados Unidos es la primera economía del mundo. Y si el gasto público de Estados Unidos disminuye, porque seguramente, o sea, uno no sabe hasta dónde va a llegar esto, efectivamente. En realidad, ahora las cuestiones las medidas que se han tomado son prácticamente simbólicas y con alto impacto mediático, con lo que se está ejerciendo una suerte de presión para ver si puede lograrse una modificación en la postura de algunos congresistas, ¿no? Se dice que, no tengo el cronograma, pero dice que el 17 hay un vencimiento de una cuota de bonos de Tesoro de Estados Unidos, que si no tiene la autorización para esa época no los va a pagar, es decir, por primera vez Estados Unidos no pagaría un vencimiento de bonos, o sea, en principio por ahora es simbólico. Ahora, que Estados Unidos reduzca su gasto, deje de pagar los bonos, parece
como uno de esos escenarios de película de fin del mundo en economía, en términos de esto. O sea, si esto se sigue al extremo, que no creo que los personajes sigan esto al extremo, pero en realidad pensar que los bonos AAA de los Estados Unidos, los bonos de mejor calificación en el mundo se dejen de pagar, o que el gasto de Estados Unidos se corte de esta manera, o sea, Estados Unidos, tengámoslo claro, tiene un serio desequilibrio fiscal. Desde hace mucho tiempo tiene mucho más gasto que ingresos, y lo financia a través de un montón de mecanismos. El techo de la deuda es el eje de la discusión y por eso se quedaron sin presupuesto. Entonces, ¿no? es decir, durante tantos años Estados Unidos gastó más de lo que le ingresó y se fue endeudando. Entonces hay una discusión sobre cómo reducir esto o hasta dónde va a poder tener deuda, que tiene que ver hoy con el programa de salud de Obama, pero tiene que ver con un montón de gastos de Estados Unidos. Entonces, ese desequilibrio uno dice que no podría permanecer eternamente, digamos. Ahora, parece razonable llegar a equilibrio planteando algún esquema plurianual, es decir, el año que viene baja un poco, pero un corte abrupto de este estilo, sin ninguna duda, si se lleva al extremo, puede provocar serios problemas en la economía internacional. Ahora bien, hoy no lo ve, hoy el mercado no ve que pueda pasar no está descontando una situación de ese estilo. Veremos cómo evoluciona. Sergio, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Hacemos una pausa brevísima. Enseguida volvemos con más noticias. No se vayan, estamos en vivo hasta las 9:30 de la noche.